Inspirado en la cultura wixárika y desde los altos de Jalisco, nace Tau, un tequila en serio, no en serie, elaborado artesanalmente en lotes pequeños para gustos grandes, de agave azul tequilana Weber, madurado en barricas de roble americano. Tequila Tau, una mezcla de clase, elegancia y calidad. Blanco, reposado o añejo, 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Ahora en exclusivos estuches, con copas Satzin para compartir y regalar. Envíos a todo el país, en línea www.tequilatau.com. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Ya estamos de regreso en este primer programa del año 2022. Es el primer programa de Ver y Creer y es un gusto pues comenzar este año celebrándolo juntos a través de la televisión y revisando los sucesos principales que ocurrieron durante el año 2021. Principalmente los acontecimientos referentes a la iglesia y a la fe, pero también algunos otros vinculados pues con la sociedad, con los mexicanos, con nuestro planeta, con nuestro mundo, con la humanidad, ¿no? Un año, yo diría, mire, 2020, el año del virus, el año de la pandemia. 2021, el año de la vacuna, ¿o no? 2022, ¿qué? Ya, el año de la recuperación, el año de volver a viajar, ya veremos, ya veremos. Confiemos en el Señor. Avanzamos. ¿Qué ocurrió durante los meses de mayo y de junio? Lo siguiente. El primer día del mes de mayo, el Papa inauguró la maratón del rezo del Rosario en diversos santuarios del mundo para invocar el fin de la pandemia. Al día siguiente, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada informaba que desde el inicio de la pandemia hasta marzo de 2021 fallecieron 245 clérigos y religiosos por COVID. El día 4, los obispos de México alentaron la oración y solidaridad tras el accidente del metro en la Ciudad de México, que cobró 24 vidas y dejó 79 heridos. Al día siguiente, el pontífice nombró al economista Alessandro Cassinis Riggini nuevo revisor general de la Santa Sede, y al día siguiente se presentó el mensaje para la 77ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema Hacia un nosotros cada vez más grande. El 7 de mayo se informó que a partir del día 12 de mayo la audiencia general se celebraría de manera presencial en el patio de San Dámaso del Vaticano. Al día siguiente, el pontífice nombró al cardenal Robert Sarah como
como miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales, y al día siguiente, durante el rezo del Regina Coeli, el Papa invitó a buscar soluciones compartidas para que se respete la identidad multirreligiosa en Jerusalén. 10 de mayo, la Conferencia Episcopal de Colombia llamó al diálogo frente a las protestas contra el gobierno, y al día siguiente el Papa instituyó el ministerio laical de catequista mediante un motu proprio. 13 de mayo, Francisco envió un saludo a los peregrinos que llegaron al santuario de Fátima y les pidió rezar por todo el mundo ante la pandemia. El día 15, con ocasión del Día Internacional de las Familias, el Papa recordó que la familia nace de la unión armoniosa de las diferencias entre el hombre y la mujer. El día 16, al celebrar la misa de la Ascensión del Señor, Francisco alentó a cuidar la fe, la unidad y la verdad. El día 17, el pontífice pidió a los institutos de vida consagrada huir de las ideologías, porque cuando un instituto cambia el carisma por la ideología, pierde su identidad. El día 22, al recibir a profesores y alumnos de una escuela, el Papa destacó la importancia de las relaciones interpersonales reales, no virtuales, en la educación. 23 de mayo, al celebrar la solemnidad de Pentecostés, Francisco dijo que el Espíritu Santo dará consuelo y el impulso necesario al pueblo de Dios en un mundo afectado por la pandemia. Al día siguiente, el pontífice visitó el Palacio Pío, sede de la Radio Vaticana, Vatican News y de la redacción del periódico L'Osservatore Romano. El día 27, ante la permanente violencia en México, Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, alentó a sumarse a la Marcha por la Paz a desarrollarse el 12 de junio. El día 29, el Papa nombró como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Zamora al padre Francisco Figueroa Cervantes. El último día de este mes, el 31 de mayo, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, pidió a los católicos que antes de votar el 6 de junio vayan a misa, recen y pidan la intercesión del Espíritu Santo para poder elegir correctamente. Así terminaba el mes de mayo, y para el primer día de junio el pontífice reformaba el libro sexto del Código de Derecho Canónico con la Constitución Apostólica Pacite Gregem Dei. Al día siguiente, Campeche, en México, se convirtió en el 23º estado mexicano que blinda la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con una reforma constitucional estatal. El día 3, con ocasión de la solemnidad de Corpus Christi, el Papa dijo que la Eucaristía es escuela de caridad y solidaridad. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez hizo un llamado a que los mexicanos emitan un voto útil y provechoso para México el domingo 6 de junio. El día 7, día de mi santo, los obispos de México pidieron que se respeten los resultados de las elecciones del 6 de junio. El día 11, el pontífice nombró prefecto de la Congregación para el Clero a Monseñor Lázaro Yu Heung Sik, quien se desempeñaba como obispo de Daejeon, Corea del Sur. El día 12, Francisco nombró a Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma nuevo obispo de Celaya. El día 14, la Santa Sede difundió el mensaje para la 5ª Jornada Mundial de los Pobres, a celebrarse el 14 de noviembre con el lema "A los pobres los tienen siempre con ustedes". El día 17, el secretario del Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, llegó a México para la consagración episcopal de Monseñor Fermín Sosa Rodríguez para ser nuncio apostólico de Papúa Nueva Guinea. Al día siguiente, la Santa Sede envió 38 respiradores a 9 países para combatir la pandemia de coronavirus. El día 20, al celebrar la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, dijo que México tiene necesidad de reconciliarse consigo mismo. Al día siguiente, tras reunirse con el presidente de México, el cardenal Parolin expresó el deseo de la Santa Sede de un renovado pacto sustentado en una laicidad constructiva. 22 de junio se difundió el mensaje para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, a celebrarse el 25 de julio con el lema "Yo estoy contigo todos los días". El día 24, en medio de la ola de crímenes que azotaron Reynosa en la frontera de México con Estados Unidos, el obispo de Matamoros, Monseñor Eugenio Lira Ru García, pidió un alto a la violencia. El día 26, Francisco se reunió en el Vaticano con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, 2 días después de que el organismo legislativo de la Unión Europea respaldara un informe extremo sobre el aborto. 27 de junio, Francisco lanzó un especial llamado a la paz con ocasión de la primera Jornada de la Paz para Oriente, y al día siguiente expresó su condena por la violencia que causó muchas muertes de civiles inocentes en Reynosa, Tamaulipas, México. 29 de junio, el Papa celebró en la Basílica de San Pedro la misa por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma,
con la presencia de los miembros de la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y finalmente, el 30 de junio, el Congreso del Estado de Baja California Sur rechazó despenalizar el aborto libre a pedido hasta las 12 semanas de gestación. Pues así pasan los meses en el año del 2021, algunas buenas noticias, algunas malas noticias, pero conozcamos a continuación lo acontecido en los meses de julio y agosto. El 1 de julio, el Papa Francisco inauguró la jornada de oración Juntos por el Líbano. El día 3, Francisco nombró nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México a Monseñor Andrés Luis García Jasso. El día 4, el Papa fue ingresado al Hospital Gemelli para una operación quirúrgica por una estenosis diverticular de colon. Al día siguiente, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que Francisco permanecería hospitalizado durante 7 días. El día 7, Francisco agradeció los mensajes de cercanía durante su hospitalización. Al día siguiente, el Papa expresó su pésame por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El día 9, líderes pro vida presentaron denuncia penal por las irregularidades cometidas al aprobar el aborto en Hidalgo. El día 13, Francisco visitó el Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Gemelli. Al día siguiente, tras dado de alta del hospital antes de volver al Vaticano, el Papa pasó a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor. Ese mismo día, la Conferencia Cubana de Religiosas y Religiosos pidió la liberación de los detenidos por haber ejercido su derecho a manifestarse. El día 16, el pontífice promulgó el motu propio Traditionis Custodes, con restricciones para la celebración de las misas en latín. El día 18, Francisco lamentó la violencia en Sudáfrica y se unió a los obispos en su llamamiento a la paz. Al día siguiente, el Papa escribió una carta al obispo de Apatzingán, Monseñor Cristóbal Asensio García, expresando su oración y su aliento a los fieles ante la violencia causada por el narcotráfico. El día 20, el Congreso de Veracruz aprobó despenalizar el aborto mediante reformas al Código Penal. Al día siguiente, violentas feministas vandalizaron la Catedral de Jalapa. El día 22, el Frente Nacional por la Familia denunció que la aprobación de la Ley de Identidad de Género en el Estado de México es una imposición ideológica del partido Morena. El día 25, más de 2,000 personas participaron de la misa en la Basílica de San Pedro con ocasión de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. El día 27, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió que se garantice un programa estratégico para el regreso a clases presenciales. Al día siguiente, fue profanada la iglesia de Santa Rosa de Lima, a 30 kilómetros de Cuernavaca, de donde fue sustraído el Santísimo Sacramento. Y el último día, el día 30, la Arquidiócesis de Puebla informó que para evitar la suplantación, sus presbíteros cuentan con identificación y código QR que los identifica. Agosto. 1 de agosto, la Arquidiócesis de Jalapa criticó el uso de 528 millones de pesos gastados en la consulta popular impulsada por el presidente de México. El día 3, la Arquidiócesis de Guadalajara lamentó la irresponsabilidad común que favorece el aumento de contagios de COVID. Al día siguiente, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, denunció que en solo 10 días, 3 parroquias de la diócesis han sufrido robos y la profanación del Santísimo en 2 de ellas. El día 6, 2 personas que ingresaron a la Catedral de Hermosillo en Sonora destruyeron la custodia de profanar la Santa Eucaristía. El día 8, la Arquidiócesis de Jalapa informó el fallecimiento del arzobispo Monseñor Hipólito Reyes Larios. Al día siguiente, los carabineros de Milán interceptaron una carta con 3 balas dirigida al Papa Francisco. El día 12, la Arquidiócesis de Apatzingán difundió una carta de un sacerdote que ruega a las autoridades auxilio para su pueblo amenazado por la violencia de los cárteles.
El día 14, el Papa nombró a Monseñor Jorge Cuapio Bautista como obispo de Iztapalapa y a Monseñor José Luis Canto Sosa como obispo de San Andrés Tuxtla. Al día siguiente, Francisco hizo un llamado a orar por la población de Afganistán amenazada por la ofensiva de milicianos talibanes. El día 16, la Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó a la ayuda internacional para las víctimas del terremoto que devastó Haití el 14 de agosto. El día 21, la Santa Sede sancionó al arzobispo polaco Marian Jolewiecki por su mala gestión entre 1996 y 2013. El día 23, el capellán de la policía de Chicago, Estados Unidos, expresó su dolor por haber dado por error la Eucaristía a la alcaldesa de la ciudad, Lori Lightfoot, una cristiana no católica casada con una persona del mismo sexo. Al día siguiente, el Papa envió ayuda económica por 200,000 euros a Haití. El día 26, líderes católicos condenaron una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que obliga a solicitantes de asilo a quedarse en México. El día 28, el cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, fue hospitalizado por COVID. Al día siguiente, Monseñor Guido Marini, nombrado por el Papa obispo de Tortona, dejará su cargo como maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. El día 30, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció que la Guardia Nacional obstaculiza la ayuda humanitaria. Y por último, el día 31, el pontífice afirmó que el Vaticano trabaja para proteger a la población de Afganistán ante la incursión talibana. Bueno, qué rápido se nos está yendo este recuento del año pasado, ¿no? Y qué rápido también se nos pasó 2021. ¿No lo percibe usted así? Como que qué rápido se fue ese año. Si es así, es que no le fue tan mal, porque cuando a uno le está yendo mal, el tiempo transcurre muy lento. En cambio, cuando a uno le va bien, pues es que se pasa rapidito, ¿no? Así se siente. Y este año 2021, bueno, finalmente ya terminó. Hemos de agradecer al Señor que estamos vivos, que seguimos en este valle de lágrimas, que estamos completos, que estamos juntos, que estamos sanos, que, bueno, tanto que agradecer al Señor. Una pausa, queridos amigos, regresamos con septiembre y octubre, noviembre y diciembre. Desde 1906, el Troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.